Vamos entonces ahora, ya que tienen ahí el Salmo 65, vamos a leer unos versículos de este Salmo. Estuve meditando en estos días y cuya primera parte es realmente abundante en enseñanzas y en aplicaciones y en simbolismos bíblicos. Este versículo 1 y vamos a leer hasta el 5. Nos dice así el Salmo 65, verso 1. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Meditando en este salmo y haciendo una narración, podríamos decirla, hilativa, comienza el salmista siendo un cántico, un salmo, un cántico de David, que eleva a Dios directamente esta oración, cántico, diciendo a ti es plácida. Y verdaderamente es una verdadera adoración, valga la redundancia, que nos lleva a, dar gracias a Dios por estas oraciones que quedarán registradas en la palabra de Dios a través de este siervo de Dios, el cual decía que de su boca había hablado el Espíritu de Dios y ciertamente en sus últimas palabras, ¿verdad? La otra vez leíamos esto. Y aquí esta expresión es del Espíritu Santo hablando a través de la lengua o de la persona del salmista y dando esta característica de la placidez que era elevar alabanzas. Y plácido quiere decir grato, agradable, algo sosegado, sin perturbación. Es decir, elevar a Dios cánticos y alabanzas que son justamente elogios, ensalzamiento, engrandecimiento y loas a un Dios bueno y misericordioso y que era plácido esto. Era, como decimos muchas veces en la oración, que Dios aquiete nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra alma perturbada, que muchas veces llegamos a la oración con escaso tiempo o muy sobre la hora. Y realmente la alabanza tiene que tener esta característica de gratitud, de ser algo agradable para el que lo eleva y para Dios, porque a Él es plácida la alabanza de sus hijos. Y hacerlo de forma sosegada, tranquila, pensando en lo que se está diciendo, escuchando lo que se está diciendo. La otra vez escuchaba a uno que decía, la música se escucha cuando el alma tiene angustias o pesares, afecta al alma. Pero cuando el alma está tranquila,
y necesitada de algo, escucha la letra de lo que está cantando. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Hoy día justamente se le atribuye a la música mucha preponderancia porque es la que conmueve, es la que emociona, es la que predispone los corazones para una cosa o para otra. Y realmente la alabanza a Dios tiene que tener todas estas características, pues luego la alabanza es un elogio a Dios. Son palabras que se dicen pensadas, meditadas, reverenciadas, engrandecedoras del nombre de Dios. Cuando leemos los salmos y vemos expresiones tan benditas como cuando el salmista daba gloria al nombre o a su nombre, decía. Dar gracias y loas y gloria al nombre de Dios. Hablaba de una actitud muy especial y de una actitud espiritual muy especial también, de condicionar el corazón, el lugar de culto, para lo que venimos a hacer, que es dar culto al Dios nuestro del cielo. Por eso luego dice, oh Dios, pues a Él le está diciendo todas estas cosas. El salmista suave en cánticos, como se lo conoce también, y dulce en su cantar. Con cuánto placer haría estas cosas, ¿no? De alabar a Dios. Y Dios se lo aceptaba, y de hecho que quedaran todos estos salmos, que son canciones escritas, las que escribió él por lo menos, con este sentir, ya sea en las circunstancias por las cuales él hubiera pasado, ya sea de victoria, de engrandecimiento, de gozo, también como en periodos de angustia o de tristeza. Todo tenía esta misma característica, de procurar de ser agradable, placentero a Dios, y que todo lo que él pudiera decir con sus labios ensalzara el nombre de Dios, engrandeciera, porque es a Dios a quien lo hacemos. Y luego expresa algo que estuve leyendo, que esto se dejó prácticamente de realizar por el pueblo de Israel después del cautiverio, cuando fueron llevados cautivos por Babilonia, pasaron esos 70 años de esclavitud. Cuando volvieron de allí ya no practicaban esto de hacer votos a Dios. Dice, a ti se pagarán los votos. Y los votos eran de varias características. En el libro de Números se describe especialmente todo este tema de los votos. El que lo hacía, ya sea el hombre o la mujer, el hombre tenía plena libertad, no estaba condicionado a que sea una persona santa, perfecta, la que hiciera votos, y podía realizarlo cualquiera. Lo importante era de pagar esos votos, porque era una cosa muy seria, muy, muy seria. Al punto tal que luego en Eclesiastés, el rey Salomón escribiera, después del Cantar de los Cantares, cuando escribe, antes del Cantar de los Cantares, perdón, en Eclesiastés, el capítulo 5, aquí está hablando de Sión también, y Sión era el monte de Dios, era la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad que David amaba y elogiaba y la veía con los ojos realmente del Señor, una ciudad hermosa,
pues allí habitaba Dios en su templo y se manifestaba al pueblo. Y fíjense lo que nos dice en Eclesiastés 5 con respecto a esto de los votos que se daban en Sión, en medio de las alabanzas y de los cánticos. Cuando fueres a la casa de Dios, dice 5.1, ¿no? Dice, guarda tu pie. Miren qué importante, ¿no? Guarda tu pie, dice. Sería para meditarlo esto también. Y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hicieres promesas, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Fíjense todo el pasaje que la palabra de Dios le dedica a este hecho de pagar los votos a Dios. Con cuánto cuidado lo tenían que hacer. Generalmente los votos se hacían de una manera, ¿cómo podríamos decir? Contractual. O sea, yo prometí algo si tú me dabas algo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde siervos de Dios hacían pacto con Dios y votos si Dios le daba la respuesta de lo que le pedían. Y ciertamente lo verdadero es que muchas veces se hacían votos muy apresurados. O sea, en la emoción del momento lo tenemos en un ejemplo muy claro, muy tremendo, por cierto, que está en discusión eso entre los intérpretes de la palabra de Dios, de un juez llamado Jefté, que cuando sale a pelear contra los amonitas, hace un voto a Dios. Y ese voto era que si le daba la victoria sobre los amonitas, el primero que saliera a recibirlo en el camino sería consagrado a Dios en holocausto. Y tuvo, bueno, no sé cómo llamarlo, no sé si castigo o respuesta de Dios, de que la primera que salió a recibirla fue la única hija que él tenía, a la cual amaba. Algunos intérpretes sostienen, por distintas versiones de la Biblia, que la palabra de Dios dice de esta joven que lloró su virginidad por 2 años y que así vivió consagrada a Dios, y lo comparan como en el caso del hijo de Ana. Y otros creen que verdaderamente tuvo que haber un sacrificio y un holocausto, que en verdad eso estaría en contra, en un sentido, de Dios, que jamás quiso sacrificios humanos. Lo cierto es que eso queda a juicio de los intérpretes, y de una o de otra manera nosotros creemos que Dios jamás se equivoca en aquello que hace, y ya sea de una o de otra manera, eran tiempos muy crueles,
donde las cosas sucedían de manera verdaderamente sangrientas, crueles, que es probable que haya sacrificado a su hija, o también es probable que la haya entregado al templo para servir en él durante el resto de su vida. No está clara ahí la palabra con total exactitud. A mí personalmente me resulta, lo cual no puedo decir que tengo la absoluta verdad al respecto, pero me resulta contradictorio con otras enseñanzas de la palabra de Dios, que no hay un solo versículo que apoye justamente el sacrificio humano para agradar a Dios. Al contrario, a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento, esto fue sentenciado por Dios, porque los judíos en una época muy cruenta, muy vil, muy sucia, llegaron aún a sacrificar a sus propios hijos, a Baal y a Astarot y al dios del fuego, etcétera, etcétera. Pero no que fuera un mandamiento expreso de Dios o que esto resultara agradable a Dios. Dios lo permitió, pero así también tuvo que pagar Israel el costo de esa sangre que clamaba a Israel y sigue clamando desde la tierra. Pero en este caso, el salmista dice: a ti se pagarán los votos. Y esto nos llama a nosotros a una profunda reflexión, que a veces podemos encontrarnos en verdaderas necesidades o dilemas o necesidades, y por otro lado hay situaciones de pedir pruebas a Dios, que ya no eran votos, sino pedir pruebas, como en el caso, no me acuerdo aquel que ponía el vellón, el nombre, para hacer, Gedeón, que le pedía a Dios de una o de otra manera que manifestara su voluntad. Y a veces el creyente puede decirle al Señor que le dé pruebas de si tal cosa es su voluntad o no. Pero hay que entender que el voto es una cosa muy seria y que vuelvo a repetir. Necesariamente, si uno ha hecho promesas a Dios, ya sea en la etapa de la vida que lo haya hecho, tenemos que tener en cuenta que tal vez nosotros nos olvidamos a través del tiempo, de los años, que le prometí a Dios que iba a hacer tal cosa, pero lo cierto es que la palabra de Dios enseña que Él no se olvida. Esto es notable, porque tal vez me olvidé de lo que le prometí cuando tenía 12 años, 14 años, y después ahora a los 68 me acuerdo que le hice promesas a Dios y nunca las cumplí. Y lo cierto es que aún sobre todas estas cosas, como dice la palabra, Dios nos traerá a juicio. Y luego, la seguridad que decía el salmista para nosotros es que Dios escucha la oración de todo aquel que viene a Él, pues dice: a ti vendrá toda carne. Y está hablando de todo ser humano, de toda persona. Entiéndase, de los tiempos de Israel como aún de nuestros tiempos, de aquellos que han de creer en el nombre de Jesús por la palabra de ellos. Esta expresión sigue siendo vigente. No hay oración que Dios no escuche, no atienda, a pesar de lo propio que somos los oradores. Y eso lo describe en el versículo 3. Cuando habla: palabras de iniquidades me sobrepujaron. Habla de su propia experiencia. Primero alaba a Dios, reconoce que Él escucha, de que se puede llegar a Él, pero también reconoce su propia condición. Iniquidades es maldad, injusticia grande, perversidad, vileza, infamia. ¿Qué cosa, no? Todo eso surge de iniquidad. Y todo eso hay dentro de nuestro corazón. Y la realidad es que dice: me sobrepujaron. Es decir,
tenía en él, como lo tenía en el apóstol Pablo, en sí mismo, en la carne, respuesta de muerte. Eso es lo que él veía en sí mismo. Él era así. Pero luego agrega, más nuestras rebeliones, que en el caso de él como en las nuestras, vienen a causa de nuestras iniquidades, tú las perdonarás. Qué notable promesa también que el salmista tenía. Por eso se destaca en la experiencia del salmista siempre esta experiencia de aunque pecara, se equivocara, hiciera cosas muy terribles realmente, sin embargo, tenía en él esta experiencia, que Dios, si él se acercaba con corazón quebrantado y humilde, Dios le perdonaba, no lo despreciaba. Aunque llegaba a experiencia de tener que decir, y no quites de mí tu santo espíritu a causa de la gravedad de su pecado, no obstante, tenía también la seguridad al poder decir, tú las perdonarás, si es que acaso hacemos las cosas como dice. Y luego agrega, dichoso el que tú escogieres. Qué bendito, que es aquel alma que a pesar de que le sobrepujan las cosas que interiormente es, y como dice un himno, tal cual como soy, no obstante, en humildad, en reverencia, en gratitud y en reconocimiento, me acerco a Dios, es aquel a quien Dios escoge para que se allegue a Él, nada menos que a ese Dios al cual debemos dar una alabanza que sea plácida, placentera, agradable y que habite en tus atrios. En otro salmo dice, una cosa he demandado a Jehová y esta esperaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. El atrio era el patio grande, donde se reunía la gente para no entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ese era el atrio, que habite ahí, que su corazón esté puesto en las cosas de Dios. Siempre es dichoso. ¿Por qué? Porque en verdad seremos saciados, colmados, hartos, llenos de todo bien espiritual, sobre todas las cosas. En este tiempo, la gente lo que busca es el bien horizontal. Yo le mostraba a mi esposa esta mañana un mensaje largo, no mensaje, sino una serie de pensamientos largos que me envía un hombre que cree en el Evangelio. Es creyente, yo creo que es creyente a pesar de sus limitaciones, es creyente, pero tiene un Evangelio horizontal. Entonces todo era, y lo más notable es que eran promesas al pueblo de Israel, de prosperidad, de bendición, de que la tierra será tuya, de que Dios bendecirá tu hogar, tu grano, tu semilla. Y todo eso va a ser, ¿en qué periodo? En el milenio. Y él ya lo aplicaba aquí y en ningún momento, en toda esa larga lista, una sola vez creo que dice, él te ha dicho y te ha demandado que sea lo bueno y que pida de ti. Humillarte para andar con tu Dios, 3 versitos, pero todo lo demás tiene que ver con las bendiciones de carácter, que el sol ilumine cada día más tu vida, que el mal quede afuera, todo ese tipo de cosas, que son buenos deseos, que lo desea todo el mundo. Pero acá, el venir a la casa de Dios, recibimos un bien que no nos puede ser quitado si es que nosotros lo guardamos en el corazón y lo apreciamos, lo meditamos y tratamos, por supuesto, de alcanzarlo. Así como
Abraham se esforzaba, dice, en la fe. Se esforzó en la fe. Quiere decir que no le resultó así algo tan como caído de un árbol, la fe. Se tuvo que esforzar, tuvo que aprender, tuvo que luchar contra su propio yo, contra sus propios pecados, contra sus propios errores, pero creyó fiel el que lo había prometido. Y se esforzó, porque creyó que era poderoso también para cumplirlos. Y qué bendito es esto también, ¿no? Si nosotros pensamos que venir a la casa de Dios seremos saciados. Siempre, a pesar de que muchas veces no estamos bien, de que a veces las alteraciones de las situaciones externas, los problemas, las dificultades, los problemas en el hogar, o en el matrimonio, o en la familia, o entre los hermanos, nos quitan de esa paz que tenemos que tener, pero un creyente realmente lo que entiende es que solamente en la casa de Dios voy a recibir el bien que Él da en su casa. Una palabra me va a hacer bien. Un versículo va a llegar a mi corazón. Tal vez no me acuerde todo el mensaje, pero sí una palabra que me dio aliento, que me sostuvo, que me animó a seguir transitando, a seguir andando. Pues dice, del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud. Y justicia tiene que ver con la ley de Dios. Y la respuesta tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones. Así como dice Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? A sus promesas, a sus mandamientos, a sus dictados, a los estatutos. Y va a ser fiel. No es que si nosotros somos infieles y hacemos las cosas malas, Él nos va a bendecir igual, sino que nos va a dar conforme a las consecuencias de nuestros actos. Esa es, nos responderás con tremendas, porque tremendo quiere decir digno de ser temido, terrible, de respeto y de reverencia. Es tremendo. Comentaban dos rabinos que volvían después de ver la ruina de Sión, que aquí se la menciona, que fue destruida después de las distintas invasiones, y tanto Miqueas como Jeremías hablan de que Sión sería como un campo arado, como un campo desolado. Y venían dos rabinos, cuyo nombre ahora, póngale uno, se llamaba José, y el otro, un nombre judío, no recuerdo, póngale, no sé, Efraín, póngale un nombre. Y el primero lloraba cuando vieron que pasaron dos zorras corriendo. Y el segundo se empezó a reír, no a burlarse, sino a reír. Y entonces el que se reía le pregunta, ¿por qué lloras? Y porque veo cómo se cumplieron las profecías y cómo está Sión, un campo donde corren las zorras. ¿Y tú por qué te ríes?, le dice. Bueno, yo me río, dice, por lo fiel que es Dios a sus promesas. Que lo prometió, lo cumplió. Y hoy Sión está así. Pero también creo que Dios es abundante en misericordia y cumplirá también las demás promesas hechas a Sión, de prosperidad y de bendición. Qué distintas experiencias, ¿verdad? Bueno, que para nosotros sea realmente esta también la experiencia de llegarnos a la casa de Dios, de ofrecer siempre las alabanzas que Él solo se merece,
que nos resulte plácida a nosotros y a Él, y que sobre todas las cosas, a pesar de lo que somos, saber que Él es misericordioso y que restaura todo lo que pasó, y que tiene para nosotros abundante promesa de bendición en su palabra y bendiciones principalmente espirituales, que son las que no entristezan ni traen amargura con ella. Así dice, ¿no? La bendición de Dios es la que enriquece y no trae y no agrega tristeza con ella. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Somos poquitos hoy, la última reunión del año, pero bueno, que el Señor nos bendiga también en esta palabra y que bendiga si es que alguno después va a escuchar también para poder comenzar el año con esta perspectiva.